¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro video. Esta vez nos encontramos en el servidor de prueba con el acontecimiento de invierno mayormente conocido como el evento de Navidad. Les estaré enseñando absolutamente todo sobre el evento, cómo fabricar el nuevo set mítico, el nuevo jefe, la Big Mama, la mejor manera de conseguir monedas para abrir el gran regalo, cómo conseguir la joya de 15% de crítico. Así que empecemos con el video. Para empezar tendremos la barra principal donde conseguiremos las siguientes recompensas: 2500 Drakens, 280 monedas de Festos para el gran regalo, 130 monedas heladas para comerciar con Festos, tendremos varios disfraces y monturas, una brisa invernal para la runa de crítico, cajas de sangre de dragón para el contrabandista, por último tendremos el nuevo efecto y el cristal para la joya de crítico. Recuerden otra cosa muy importante que recibiremos al avanzar en la barra del acontecimiento será el manto de 3 horas. Es muy importante para avanzar rápido en la barra principal. Recuerden que una vez activado, mi recomendación será utilizar la máquina de 10.000 de progreso para aprovechar el 50% de dicho manto. Por otro lado tendremos el primer mini acontecimiento de Kramparus, donde recibiremos 1000 Draken, 215 monedas de Festos, 100 monedas heladas y por último el fragmento para la joya. Luego tendremos el segundo mini acontecimiento donde recibiremos 1250 Drakens, 215 monedas de Festos, 100 monedas heladas nuevamente y el segundo cristal para la joya. En tercer lugar tendremos otro mini acontecimiento donde recibiremos 1500 Drakens, 240 monedas de Festos, 150 monedas heladas y el tercer y último fragmento para la joya. Y por último, para finalizar, tendremos el cuarto mini acontecimiento: 390 Drakens, 65 monedas de Festos, 35 monedas heladas, triángulos para poder fabricar la montura, otro manto de 3 horas, más cajas de sangre de dragón para el contrabandista y por último la montura alma del unicornio. Ahora empecemos con lo más importante del acontecimiento. Añadieron un nuevo conjunto mítico que estará compuesto por pechera, guantes, botas y amuleto. Les dejaré en pantalla las estadísticas de cada set para todas las razas. A mi parecer es un set muy útil para todos los personajes, por ende lo recomiendo mucho conseguir. Para obtener las 3 primeras piezas será algo muy similar al set de Dragon. Tendremos que conseguir 220 pieles para poder fabricarlo en el banco de trabajo. Para empezar necesitaremos las 3 recetas. La receta de la pechera la obtendremos eliminando a zarpas por probabilidad de drop. Las recetas del guante y de las botas serán de la misión con la reina Antonia en Kinshield. Una vez conseguidas las recetas, para poder conseguir los materiales que necesitamos tendremos que eliminar a los diferentes jefes en el acontecimiento. A continuación les dejaré cada drop de cada material en los diferentes jefes. En el primer mini acontecimiento, al eliminar a Kramparus obtendremos las pieles para la pechera. En el segundo mini acontecimiento obtendremos las pieles para el guante y en el tercer mini acontecimiento para las botas. En el cuarto mini acontecimiento y en el mapa de la Big Mama vamos a tener una probabilidad de recibir las 3 pieles en el mismo mapa. En la información que nos proporcionaron y las rondas que estuve haciendo tanto en Inclemente como en Sanguinario, me pude dar cuenta que el drop no es al 100% seguro. Por ende, mi recomendación será hacerlo en Inclemente para no gastar tantos pasajes infernales. El otro material que también necesitaremos será el fragmento pristino. Vamos a necesitar 8000. Este material lo obtendremos al eliminar a zarpas y a Kramparus. En zarpas Inclemente obtendremos entre 8 y 10 y en Sanguinario entre 9 y 11. En los mini acontecimientos, al eliminar a Kramparus en Inclemente vamos a obtener entre 35 a 45 y en Sanguinario de 45 a 55. También obtendremos 100 cada vez que abramos un regalo todos los días en la cueva invernal que se ingresa por Kinshield. Estuve calculando y estipulo aproximadamente unas 300 rondas en cada mini acontecimiento para poder conseguir las 200 pieles y 8000 fragmentos pristinos por cada ítem. Para finalizar los corazones de hielo necesitaremos 3500. En zarpas en dificultad Inclemente Sanguinario vamos a poder recibir 1, en Kramparus vamos a recibir entre 3 y 4, en Inclemente y 4 y 5 en Sanguinario. Y por último en la Big Mama obtendremos entre 5 y 7 en Inclemente y 7 y 9 en Sanguinario. Otra forma de conseguirlo será comprándolos directamente con Andermantes o comprando cajitas de la suerte donde podremos recibir 500 por 3000 Andermantes. Estuve haciendo los cálculos y comprando directamente serían 70.000 Andermantes por piezas. En las cajitas de la suerte, con la mejor de las suertes, únicamente 21.000, pero recuerden que solo se podrán comprar 2 cajitas al día. Y por último, el amuleto lo podremos obtener de todos los jefes del acontecimiento por drop. En caso de tener mala suerte se podrá comprar por 150.000 Andermantes en la tienda. Tengan en cuenta que aunque sea a nivel 100 se podrá aumentar su nivel en el banco de trabajo. Recuerden que es un set mítico y
y es muy útil dentro del juego para todos los personajes, por ende es lógico que sea costoso y difícil de conseguir. Por otro lado, algo muy importante que tiene este acontecimiento será la joya. Para poder fabricarla necesitaremos los siguientes materiales: 3 fragmentos helados que los conseguiremos en los 3 primeros mini acontecimientos de Cramparus, un pergamino de hielo que se obtendrá del gran regalo por 2500 monedas de Festos, cristal helado de la barra principal del acontecimiento y por último piedra helada del comercio de Festos por 50 monedas congeladas. Para poder obtener las monedas para abrir el gran regalo tendremos que finalizar todas las barras del acontecimiento, donde vamos a estar recibiendo un total de 1015 monedas. Podremos comprar 250 monedas, que también las recomiendo, con monedas heladas de Festos. Al eliminar a Cramparus en los 3 mini acontecimientos también vamos a recibir muchas monedas, y con misiones dentro del acontecimiento al entregar regalos vamos a poder recibir también mucha cantidad de monedas. Las recompensas del gran regalo serán las siguientes. Debo agradecerle a Dacore por proporcionarme el video y confirmar sobre las recompensas del gran regalo. Algo también muy importante en este acontecimiento serán las galletas de jengibre. Para poder obtenerlas tendremos que ir al árbol de invierno y fabricarlas. Los primeros 3 materiales los obtendremos de las llaves de ánfora en el cofre de invierno, y el último material será con 100 andermantes. En estas galletas obtendremos las siguientes recompensas. A mi parecer lo más importante será la joya de reducción de tiempo, la joya de ingrediente y la de gemas. Para finalizar con el video podremos fabricar la siguiente montura en el banco de trabajo con los materiales mencionados anteriormente. La otra montura que trae este acontecimiento será la furia de la noche helada. También para obtenerla será a través del banco de trabajo. Estos materiales los obtendremos de la barra del evento y por compra de dinero real en las cajas. Así que nada, gente, espero que les haya gustado la guía sobre el acontecimiento. Me gustaría que dejen en los comentarios su opinión sobre el set mítico y el acontecimiento en los comentarios. Recuerden que estoy haciendo stream en Twitch y en Kick casi todos los días. Nos vemos en un siguiente video. Chau chau.